Hola, buenas tardes. Mi nombre es Héctor Hodgson y este es el trabajo de protocolo de investigación que se está haciendo para el Seminario de Investigación 1 de julio de 2025 para el maestro Gonzalo Antonio García Cabrera. En este trabajo voy a exponer lo que será el protocolo, proponiendo que la Revolución Francesa deja una herencia, deja también una vigencia de sus principios en la historia moderna, pero también pues ha dejado una serie de principios y de elementos para su tradición. Hoy todavía no hemos logrado finalmente lo que implica la Revolución Francesa, porque sus principios que representan la modernidad han sido traicionados. Y eso es lo que pretendo exponer en la siguiente exposición. Entonces, bueno, pues dentro de esto aquí les muestro una de las imágenes más emblemáticas de la Revolución Francesa. Junto con lo que sería la toma de la Bastilla, pues está el hecho de haber guillotinado, haber decapitado al rey Luis XVI, rey absolutista del siglo XVIII en Francia, que fue guillotinado en 1793 en enero. Y bueno, pues aquí podemos ver una imagen en la cual además su cabeza es expuesta ante la población, ante el tumulto popular. Entonces, bueno, pues esto es parte de lo que se queda como un legado y algunos historiadores han aprovechado este tipo de eventos para demostrar que la Revolución Francesa simplemente fue un acto de violencia. Yo quiero proponer que no lo es. La idea es que la Revolución Francesa propone un acto de modernidad, de humanidad, de camino hacia el humanismo. Entonces, bueno, pues es precisamente lo que se pretende exponer. Aquí, bueno, pues el tema de investigación es precisamente la Revolución Francesa como paradigma fundacional de los valores democráticos modernos, su vigencia, la traición hacia la misma y un proyecto utópico. La Revolución Francesa representa un proyecto utópico para la sociedad actual, para la sociedad moderna, aun cuando ya tiene 230 años haberse presentado este evento, pues todavía tiene un legado. Bueno, dentro de esto, pues lo que también planteamos como problema es que aunque frecuentemente se reduce la Revolución Francesa a hechos violentos y anecdóticos, como lo que vimos del haber guillotinado a Luis XVI, guillotinar a María Antonieta, también, bueno, por supuesto, hay muchos escritos al respecto y en algunos momentos la presentan como una mártir. Por supuesto, hay tumultos populares, hay revueltas, hay linchamientos. Entonces, bueno, pues evidentemente sí se debe aceptar que hubo hechos violentos y anecdóticos dentro de la Revolución Francesa, pero fue un proceso estructural. Fue más allá de esos hechos violentos, reducir los hechos violentos es un error. Se plantea que fue un proceso estructural que inauguró el pensamiento político moderno. ¿Cómo analizar críticamente para recuperar este legado transformador? Bueno, pues es precisamente lo que se plantea en esta idea. ¿Cuál es uno de los hechos, cuál es uno de los hechos relevantes que queremos exponer? Por ejemplo, la Revolución Francesa surge con, una, con un evento que es el juramento del juego de pelota. Este juramento del juego de pelota es una respuesta al intento de Luis XVI de disolver una asamblea que él mismo había convocado. Luis XVI había convocado una asamblea pública, una asamblea con representantes, precisamente para resolver un problema económico, un problema fiscal, financiero de Francia. Pero sucede que el tema se le sale de las manos, pues la gente hace un reclamo social, hace un reclamo popular. Entonces, bueno, por ejemplo, podemos plantear esta como una de los grandes eventos. El otro evento sería que gracias a este juramento del juego de pelota y gracias a que hay una serie de eventos que presionan a los Luis XVI, finalmente, después de la toma de la Bastilla, 6 semanas después, únicamente 6 semanas después de la toma de la Bastilla, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, primer evento que establece
con orden, con objetividad, con estructura, los valores, principios de civismo, de civilidad, de una sociedad moderna, principios de igualdad, principios de justicia, principios de legalidad, principios de autonomía y supremacía de la decisión del pueblo, el sentido que tiene el gobierno. Y por supuesto, una interpretación muy particular de lo que es la libertad. La libertad que habrá que establecerla con sus matices, puesto que se ha devaluado, que se ha tergiversado el sentido que tenía la libertad. Y bueno, pues para eso planteamos las siguientes preguntas de investigación. ¿Cómo se ha interpretado y resignificado desde el final del siglo XVIII y principios del XIX? ¿Qué aportes institucionales y sociales dejó? ¿Qué riesgos implica un enfoque anecdótico, el reducir la Revolución Francesa solamente a anécdotas? Como muchos historiadores hoy lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo para este evento y lo siguen haciendo para muchos eventos. Vemos a un Enrique Krause reduciendo la Revolución Mexicana a anécdotas de personajes, que si Pancho Villa utilizaba muchos sombreros, que cuando dormía nunca despertaba en el mismo lugar, o Porfirio Díaz, que en su juventud hizo un gimnasio. Son errores y son perfectamente intenciones de reducir la historia a enfoques anecdóticos. La historia tiene un sentido trascendente y precisamente a partir de la Revolución Francesa tiene un sentido utópico, un sentido de construcción de una sociedad mejor. ¿Y por qué sigue vigente este legado en el siglo XXI? Esta imagen nos muestra a al tumulto popular que se armó de mujeres en octubre del año 1789. Apenas 3 meses después de la toma de la Bastilla, en París hay una escasez de pan porque los mismos eventos provocaron el acaparamiento, la actitud de acaparadores que se quedaron sin producir pan, mientras los privilegiados, que eran los nobles, el clero y la misma monarquía, no vivían ni siquiera en París, no sufrían ni oían lo que vivía la gente. Y sin embargo, pues vivían llenos de lujos y de privilegios. Y esto ya empieza a ser una situación inaceptable debido a los principios que ya establece la Declaración de los Derechos del Hombre, los reclamos de la Asamblea Nacional, nos dice, oye, si decimos teóricamente que todos los hombres son iguales, ¿por qué hay privilegios? Y esto provoca y legitima y motiva este tumulto que se da en Versalles, donde van a morir varios soldados suizos que protegían a los reyes, y finalmente va a obligarse a los reyes a salirse de Versalles e irse a París. Aquí los podemos ver dentro de dentro de este evento que está aquí presentándose. Bueno, por supuesto, bueno, pues tenemos aquí el objetivo para poder presentar lo que es un análisis de la revolución como proceso fundacional, es el objetivo del trabajo, estudiar las transformaciones institucionales, evaluar su papel en la ciudadanía moderna, contrastar enfoques historiográficos, identificar riesgos de su manipulación histórica. Vamos a comparar a unos personajes como Eric Hobsbawm o como Albert Soboul, que proponen una visión de cómo cambiar el mundo, a un personaje, historiadores como François Furet, que son totalmente revisionistas y que buscan proponer que la Revolución Francesa simplemente fue un hecho violento de una situación de modernización que ya viene dándose, cosa que pues, es precisamente la contradicción entre estos personajes. Habría que identificar el riesgo de su manipulación histórica y relacionar sus principios en los retos actuales. Aquí vemos el mismo juramento de juego de pelota que habíamos comentado antes. Y bueno, pues aquí está la hipótesis. La Revolución Francesa es un referente estructural de la modernidad democrática. Su reducción anecdótica debilita su potencial crítico en el presente. Y manejamos como variables independientes estudiar el proceso revolucionario y estudiar el legado institucional, legado de sus eventos
sociales, políticos y culturales. Y bueno, dependientes de qué vigencia tienen esos valores cívicos en la actualidad y la apropiación historiográfica de este proceso. En esta imagen mostramos el momento en que los jacobinos, un grupo político que finalmente toma el control de la revolución para hacerla un fenómeno transformador y establecer obligatoriamente los cambios que buscaba la revolución, que es precisamente la igualdad, la justicia, la libertad, la eliminación de privilegios, el fomento de una sociedad moderna, finalmente es traicionada. Hay un grupo de personajes, los termidorianos, que van a terminar siendo los que traicionen a la Revolución Francesa y que logren frenar todos los cambios de procesos. Volver a regresar corruptamente al modelo anterior, tratar de tapar con parches una, una posición de simulación de que sí los cambios se están dando y por supuesto hacer un espectáculo diciendo, bueno, es que como todo mundo peligraba con la Revolución Francesa, pues entonces vamos a matar a estos que querían matar a todo mundo y reducirlos a unos locos. Cuando finalmente pues lo que se demuestra es que no son unos locos, son personajes que querían un cambio social y que poco a poco se vieron precisamente amenazados por diferentes grupos políticos muy fuertes que querían acabar con ellos, querían acabar con la transformación, querían deshacerla. Podemos ver que había desde grupos de la nobleza, grupos desde el mismo rey, que fue precisamente por la razón por la cual lo guillotinan por traidor, y había grupos extranjeros que querían atacar a Francia para impedir que esto fuera un cambio social. Y por supuesto había traidores internos como los mismos termidorianos que acabaron con el terror, que acabaron con los jacobinos. Y bueno, pues al final es precisamente este evento. ¿Cuál es la justificación de la Revolución Francesa? Es clave para entender la ciudadanía y los derechos modernos. Su estudio permite dotar de herramientas críticas a los debates sociales y políticos contemporáneos. ¿Qué alcances tiene? Pues que se puede hacer una revisión muy valiosa. Hay un número enorme de bibliografía. Por supuesto que ha ido evolucionando esta bibliografía y bueno, tiene diferentes interpretaciones. Yo creo que interpretarla nuevamente desde el presente pues es muy valioso. Hay estos documentos clave como los discursos de Robespierre o los discursos de Danton, jacobinos, convencidos. Y hay un enfoque estructural que podemos hacer de este tema. Y bueno, las limitaciones, no hay trabajo de campo. Hay un enfoque teórico e historiográfico que se tiene que limitar a eso. Y bueno, pues las comparaciones van a ser solamente ilustrativas. Vamos a poder comparar transformaciones actuales con la revolución. Vamos a poder comparar transformaciones o momentos de autoritarismo actual como el de Donald Trump, como el de Javier Milei, como las condiciones que se viven en Europa, que se tira al piso para las decisiones de Estados Unidos y que ahora pretende utilizar su Producto Interno Bruto para pagar armas, para favorecer y fomentar la guerra. O, por ejemplo, Israel, ¿no? Que fue perseguido, y supuestamente ese es el argumento de la existencia de Israel, pero que finalmente persigue y hace un genocidio en Gaza. Y bueno, pues precisamente es ahí donde están los derechos humanos, donde están los derechos modernos. Aquí podemos ver una imagen de la libertad guiando al pueblo, que sería precisamente lo que enarbola esos principios. Y el marco metodológico, pues podríamos hablar de un trabajo documental interpretativo de historia comparativa. Va a ser un trabajo histórico, cualitativo, exploratorio, analítico y explicativo con un método hermenéutico, un análisis crítico del discurso, precisamente un análisis crítico del mensaje, de lo que pretende hacernos ver la producción histórica sobre la Revolución Francesa, la parte de revisión de fuentes primarias y secundarias y fichas temáticas. Y bueno, pues dejamos aquí la imagen de lo que sería la toma de la Bastilla, en donde el rey envió a los soldados
a detener al pueblo para que no tomaran la Bastilla, y los soldados finalmente se pasaron del lado del pueblo para tomar la Bastilla, para obligar que se establecieran los derechos, los principios, la supremacía de la ley, la supremacía del pueblo, el poder para el pueblo y el poder desde el pueblo. Y bueno, pues precisamente esa es la idea. Preguntas que nos hacen sobre este trabajo. ¿Por qué la Revolución Francesa sigue siendo incómoda para las élites contemporáneas? Por supuesto que es una referencia. Las élites, las oligarquías, no quieren que haya igualdad, la igualdad artificial que ellos han creado. Pareciera que quieren sostener que es normal que haya una persona como Elon Musk o como Ricardo Salinas Pliego. Elon Musk, que tiene la capacidad de que pueda vivir con la riqueza y la opulencia, los lujos, los gastos que tiene actualmente de manera diaria, y podría vivir así 270,000 años. Así, Slim podría vivir 80,000 años bajo los lujos, viajando en helicóptero, viviendo en yate, comiendo a todo lujo, tomando los vinos más exquisitos, y su riqueza se acabaría en 80,000 años. 80,000 años. Hace 80,000 años apenas el hombre era carroñero, era cazador-recolector, apenas estaba ahí tratando de formar grupos sociales. Y sin embargo, a esa distancia de tiempo, Carlos Slim podría seguir viviendo en la opulencia que tiene hoy. Un Ricardo Salinas Pliego que debe 74,000 millones de pesos y decide que no va a pagar impuestos porque él no vela por la sociedad. Él es un privilegiado, él nació en otra clase, en otro grupo social, eso es lo que él cree. Y precisamente por eso es tan incómodo hablar de igualdad, hablar de justicia, hablar del poder para el pueblo, hablar de velar por tu sociedad. Eso es extraordinariamente incómodo para ese tipo de personas. Otra pregunta, ¿en qué sentido la Revolución Francesa permanece viva en los movimientos sociales actuales? Yo creo que los movimientos sociales actuales tienen el potencial de convertirse en elementos vivos. Yo creo que también el desconocimiento histórico y la falta de rigor metodológico para poder hacer análisis de los procesos sociales es lo que de repente provoca que movimientos sociales se puedan tergiversar. Puede haber infiltrados, puede haber reduccionismo, pueda acusarse de violencia, pueda reducirse a que solamente son ataques hacia la sociedad, y de repente se pueda tratar de disminuir lo que sería un cambio sustancial, un cambio estructural, un cambio de fondo para la sociedad, a anécdotas. Precisamente el mismo fenómeno histórico de los personajes que criticamos, un Enrique Krauss, un Edgar Camus, un François Furet, que reducen la historia, ¿no? Un personaje como Alexis de Tocqueville, que sufren precisamente el que de repente haya reclamos en contra de esos niveles de opulencia y de lujos y de privilegios que todavía se mantienen y que deberían de eliminarse. ¿Cómo podemos distinguir entre la tradición, la reinterpretación y la fidelidad al legado revolucionario? Precisamente qué tanto sentido tiene de construcción de una nueva sociedad, qué tanto sentido tiene el modelo orientado hacia una mejor sociedad, a lo que sería una reducción. No, esto no es valioso, no lo estudies, quédate con la anécdota, quédate con lo que te entretenga, porque estamos dados a entretenernos. Esa es la sociedad moderna. ¿Qué lecciones éticas y políticas nos deja la revolución francesa frente al autoritarismo y la desigualdad del presente? Yo creo que, por supuesto, todo un proyecto social, un proyecto ético, un proyecto moral. Robespierre, el incorruptible, que ha sido tratado como dictador en algunos tratados históricos, ha sido muy difícilmente reivindicado. El terror, el periodo del terror, pues que pretendía poner una estructura, un lineamiento de hacia dónde debería construirse una nueva sociedad, frente a modelos autoritarios que quieren mantener el status quo,
las condiciones de privilegios, las condiciones de desigualdad presentes, pues que efectivamente nos dejan un legado. Pues este es el trabajo. Muchísimas gracias. Pues ahí dejamos un poco la bibliografía y nos vemos después. Muchas gracias. Hasta luego.